Esta charla habla de la teoría de la relatividad, que es una teoría muy famosa, es prácticamente un icono pop junto con Einstein, que también es un icono pop en sí mismo. Es una teoría muy interesante que puso patas arriba muchos de los conceptos que tenía la física hace un siglo. Ahora mismo la física ha asimilado completamente esos conceptos y para los físicos estas cosas que os voy a contar son normales, entre comillas, dentro de que muchas de ellas no son intuitivas, pero sin embargo le está costando un poco llegar a la sociedad en general. Le está costando un poquito que la gente vea estas cosas y diga, ah, sí, bueno, esto es normal. Entonces vamos a intentar que estas cosas que os voy a contar yo hoy sean cada vez más normales, porque al fin y al cabo son conocimiento asentado desde hace 100 años. Esta historia comienza con un señor muy joven, ¿vale? Esto es Albert Einstein, creo que es año 1899, era súper joven en esta época. Todo el mundo le conoce cuando es viejo, pero prácticamente todo lo que vamos a contar hoy lo hizo cuando era muy joven, cuando tenía 25, 20 y tantos, por ahí estaba. Bueno, este señor, a principios del siglo XX, se preguntaba qué pasaba con la luz. Vamos a pasar por aquí, ¿vale? Se preguntaba, bueno, ¿esto de la luz qué es exactamente? ¿Y cómo se mueve? ¿Y por qué sus propiedades son exactamente las que son? Pensando sobre todas estas cosas, llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era una cosa constante, que no dependía de cómo la observáramos nosotros. Esto luego voy a entrar en más detalles. A partir de esta conclusión concluyó otras cosas completamente increíbles, como por ejemplo que el tiempo depende de a qué velocidad nos movamos, también el tiempo depende de cómo de intenso sea el campo gravitatorio. Otra propiedad importante era que la energía y la masa son la misma cosa y que uno puede crear masa a partir de la energía. Todas estas cosas que hay aquí forman un corpus que se llama relatividad especial, ¿vale? Es la primera parte de la teoría de la que vamos a hablar. Esta teoría tiene dos patas y además las dos patas están separadas por un lado por un lapso temporal y por otro lado por un lapso conceptual también. La relatividad especial es una teoría del año 1905, es con la que Einstein empezó a pensar en estas cosas, y es una teoría que habla del movimiento, es una teoría que reescribe muchas de las cosas que los físicos creíamos acerca del movimiento y también del soporte del movimiento, que son el espacio y el tiempo, ¿vale? Pero tiene una segunda pata, y esa segunda pata empieza mucho antes de Einstein, con este señor de aquí. ¿Alguien sabe quién es? Es Isaac Newton, ¿vale? Será Isaac Newton. Este señor es muy conocido por muchas cosas, porque fue uno de los grandes genios de la historia de la ciencia, pero quizá esta es su obra más famosa, ¿vale? La ley de la gravedad, que nos permite entender el sistema solar, nos permite entender las galaxias en muchos aspectos, no en todos, pero sí en casi todos. Es una ley tremendamente exitosa, que durante 250 años nadie le encontró un problema, pero llegó Einstein y sí que le encontró un problema, ¿vale? Pero ya os contaré luego cuál es ese problema. Este problema que le encontró Einstein le llevó a reformularla completamente. Se empezó a dar cuenta que el movimiento y la gravedad estaban relacionados, y él resulta que sabía mucho de movimiento, porque había reescrito todo el movimiento en el año 1905, así que se dijo que igual podía también reescribir la gravedad. Y efectivamente lo hizo. Creó una teoría de la gravedad que es la relatividad general, que es completamente diferente a la de Newton y que llega mucho más lejos que ella. De hecho, esta teoría pues, nos permite saber que la luz se curva cuando pasa al lado de un cuerpo muy masivo, y todo esto forma la teoría de la relatividad con mayúsculas. La relatividad general incluye a la especial, lo que pasa es que es 10 años posteriores, del año 1915. Bueno, esto como introducción. Vamos a empezar ya a meternos en harina. La cosa empieza con la luz, como ya os he dicho antes. La gente a finales del siglo XIX tenía un debate muy interesante acerca de cuál era la naturaleza de la luz y por qué la luz se movía de la manera que se movía. Newton, en el siglo XVII, fue uno de los grandes partidarios de que la luz estaba hecha de partículas, ¿vale? Que eran básicamente bolitas que chocaban contra las cosas, rebotaban y hacían todo lo que una bolita puede hacer. Este tipo de imágenes parece que apuntan en esa dirección, ¿no? Porque vemos que la luz entra como si fuesen cañones, ¿vale? Y que impacta con el suelo, se refleja. Esta es una imagen muy bonita de la estación de Nueva York, muy famosa, es clásica. Y durante varios siglos todo parecía indicar que la luz estaba formada por partículas, porque todo funcionaba muy bien, entendiendo que las partículas de la luz llegan a un espejo, rebotan, y por eso la luz tiene todas las propiedades que nosotros vemos.
Bueno, en el siglo XIX la gente se dio cuenta de que la luz no eran partículas, que la luz tenía que ser una onda. Esto llegó cuando los físicos, sobre todo Maxwell, desarrollaron la teoría del electromagnetismo moderno, clásico, ¿vale? Cuando desarrollaron esa teoría se dieron cuenta de que el electromagnetismo, que juntaba campo eléctrico y campo magnético, los que no estéis muy familiarizados con qué es campo eléctrico y campo magnético no es muy importante, pero básicamente el campo eléctrico afecta a cosas que tienen carga eléctrica y el campo magnético afecta a cosas que tienen carga eléctrica y que se mueven, ¿vale? Son dos versiones de la misma cosa, dos maneras de afectar a las cargas, solo que el campo magnético solo afecta cuando se están moviendo. Una de las cosas que descubrió Maxwell es que el campo eléctrico y el campo magnético tiran el uno del otro, ¿vale? Que cuando hay un campo eléctrico que cambia y que se mueve, aparece un campo magnético y ese campo magnético también cambia y a su vez tira del campo eléctrico y tira del campo magnético. Ese juego entre campo eléctrico y campo magnético se llama onda electromagnética. Está dibujado aquí, ¿vale? El rojo representa el campo eléctrico, el azul representa el campo magnético. Y el campo eléctrico va creciendo y decreciendo y eso crea un campo magnético que a su vez tira del campo eléctrico. Esos dos campos se mueven hacia adelante y avanzan transportando energía. Y esa cosa que está en las ecuaciones de Maxwell, Maxwell era un tío muy teórico. Maxwell, cuando escribió sus ecuaciones, simplemente todo era matemáticas. Descubrió que esas ondas estaban ahí y dijo, ostras, ¿y si esto es la luz? ¿Y si resulta que he descubierto que la luz es precisamente estas ondas? Y todo parecía indicar que así era. Todo parecía indicar que la luz estaba hecha de ondas y que cuando pensaban que estaba hecha de partículas era porque estas ondas son muy pequeñitas. Son tan pequeñitas, están tan concentradas que si las ves muy de lejos parece que sean bolitas y se comportan como si fueran partículas. Pero todo parecía indicar que en realidad eran ondas. Esto estaba muy bien porque habías descubierto algo chulo sobre la luz, pero tenía un pequeño problema, que es que las ondas que la gente conocía, todas necesitaban un soporte, necesitaban algún sitio en donde ondular, digamos. Este sonido que yo estoy emitiendo se está transmitiendo por el aire. Yo lo que estoy haciendo básicamente es pegar empujones al aire y a vosotros os llegan trozos de aire más densos y menos densos y lo identificáis como sonido, ¿vale? También en el agua, si tiramos una piedra, lo que hacemos es pegarle golpes a la superficie del agua y observamos cómo esa energía se propaga. Bueno, pues si la luz es una onda, parecía lógico que le pasara algo similar. Parecía lógico que si la luz es una onda estuviese perturbando alguna cosa, estuviese moviéndose en algún tipo de medio en el cual la luz se propaga. La gente que era partidaria de esa idea llamaba a ese medio el éter. El éter ha pasado a la historia por ser uno de los grandes fracasos de la historia de la ciencia, porque la luz ha resultado que no estaba perturbando nada. La luz es simplemente campos eléctricos y magnéticos que tiran el uno del otro a lo largo del vacío, durante todos los kilómetros que tú quieras, y no les hace falta ningún tipo de material. Pero a finales del 19 la gente se planteaba, bueno, si la luz es una perturbación en el éter, yo debería poder medir las propiedades de ese material extraño en el que se está propagando la luz. Y la gente trataba de hacer experimentos para hacer eso. Uno de esos experimentos es el que ahora ya es muy muy famoso en física, el experimento de Michelson y Morley, ¿vale? Es un experimento en el que básicamente tú intentabas decir, si la luz está moviéndose en una cosa que se llama éter, si yo me muevo muy rápido con respecto a la luz, a lo mejor consigo adelantar al éter y de alguna manera estoy adelantando a la luz. Estoy viendo lo que sucede. Esto se lo puedes hacer al sonido. El sonido, cuando tú coges un avión supersónico, que se mueve más rápido que el sonido, lo que haces es acumular un montón de sonido en la punta del avión y creas una onda de choque, creas un pum, que es lo que hacen los aviones supersónicos cuando superan la barrera del sonido. ¿Podríamos hacer algo similar con la luz? Pues esta gente no quería llegar a tanto, pero quería llegar a ver si podía comprobar los efectos del éter tratando de adelantar a la luz. Eso desde luego era muy difícil, porque la luz se mueve extremadamente rápido. Pero por fortuna se dieron cuenta de que la naturaleza les había dado un caballo con el que podían perseguir a la luz bastante bien. ¿Alguien se imagina cuál es ese caballo? Caballo es la Tierra. La Tierra se mueve muy rápido. Está moviéndose alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Entonces quizá podemos aprovechar el movimiento de la Tierra para ver cómo se mueve la luz. Y de esta manera tan sencilla que vemos aquí. Imaginaos que la Tierra se mueve hacia arriba, ¿vale? Entonces, si vemos un rayo de luz que viene hacia nosotros desde aquí, deberíamos ver que ese rayo de luz se mueve a la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra.
De la misma manera que si yo me muevo a 10 kilómetros por hora y llega una cosa por delante que se mueve a 30, yo la veo moverse a 40, porque yo creo que yo estoy quieto. Entonces, tú deberías ver una diferencia entre un rayo de luz que te viene desde arriba, que lo ves moverse a la velocidad de la Tierra más la velocidad de la luz, y un rayo de luz que te llega desde la izquierda, que como tu movimiento no le hace nada, tú lo ves moverse a la velocidad de la luz, a la velocidad que debe. Ellos sabían que medir estas diferencias, medir estas velocidades era muy complicado, pero lo que sí podían hacer era medir las diferencias de velocidades. Si un rayo en dirección norte-sur se mueve a una velocidad diferente a un rayo en dirección este-oeste, ellos podían encontrar esas diferencias. Para eso habían diseñado este experimento, que no os voy a detallar exactamente cómo funcionaba, y tenía aquí una bonita animación que no funciona, por desgracia, pero la voy a explicar. Mayormente, si la Tierra no se estuviera moviendo, esta cosa emite un rayo de luz, ¿vale? Imaginaos que la Tierra se mueve, no se está moviendo en absoluto, pues tú puedes hacer que este rayo de luz llegue aquí, se separe en dos, uno llega a un espejo aquí, otro llega a otro espejo aquí, los dos rebotan, vuelven aquí y se juntan. Se acabó, ¿vale? Simplemente he dividido en dos un rayo de luz y lo he vuelto a juntar. No he hecho nada del otro mundo. Si la Tierra se mueve, sin embargo, pasan cosas más divertidas. El trozo que va por aquí no siente el movimiento de la Tierra se está moviendo hacia aquí, pero este trozo de aquí se mueve en contra del movimiento de la Tierra durante todo esto y llega tarde. Entonces, cuando este vuelve, resulta que llega antes el rayo de arriba que el de abajo. Y tú puedes observar eso. Puedes hacer interferencias con esos dos rayos de luz. Bueno, el experimento estaba muy bien, la idea era muy buena, todos los cálculos indicaban que se podía adelantar al rayo de luz, que se podía ver esa diferencia de velocidad gracias a la Tierra. El resultado fue que no se vio nada. No se vio absolutamente nada. Hola. Vaya, ahora. No se vio absolutamente nada y todos los físicos decimos que este experimento es el experimento fallido más famoso de la historia de la ciencia. Porque al no ver nada de nada, demostraron que el éter no existía y que por lo tanto la luz no necesitaba un soporte al que perturbar, no necesitaba un aire, no necesitaba un agua, ¿vale? Sino que simplemente se movía en el vacío. ¿A qué se podía deber esto? La verdad es que nadie lo sabía. Durante 20 años largos hubo mucha gente que simplemente creía que el experimento estaba mal, que lo habían hecho mal y ya está, esto pasa. Tú haces experimentos, eres muy cuidadoso al hacerlos, pero a veces se te queda alguna cosa en el tintero, hay algo que no estás entendiendo bien y el experimento no funciona bien. Otras personas, sin embargo, creían que el experimento estaba bien y que había cosas que entender. Una de esas personas es nuestro protagonista de hoy, Albert Einstein, ¿vale? De hecho, Einstein dice que él no conoció el experimento hasta después de concebir la teoría de la relatividad. Nadie sabe si eso es verdad o mentira. Pero Einstein lo que decía es: yo cuando era joven me preocupaba el movimiento de la luz por otras razones. Yo me imaginaba un rayo de luz como campos electromagnéticos moviéndose por el espacio y me preguntaba, ¿qué pasaría si pudiese correr a la misma velocidad que la luz? Si pudiese correr a la misma velocidad que la luz, vería los campos parados, y si están parados no pueden tirar el uno del otro. Solo pueden tirar el uno del otro cuando se están moviendo continuamente. Entonces, si yo pudiese moverme a la misma velocidad que un rayo de luz, el rayo de luz sería ¡pum! Y desaparecería. Y eso a Einstein le preocupaba mucho. Entonces, él empezó a pensar y llegó a la conclusión de que eso no podía ser. Y que la naturaleza tenía que garantizar que tú no pudieses adelantar un rayo de luz. En toda esa idea, a él se le ocurrió que la manera más sencilla de hacer esto era la siguiente. Decir, la velocidad de la luz es independiente de la velocidad a la que yo me mueva. Yo me estoy aquí quieto, tiro un rayo de luz, mido su velocidad y encuentro los famosos 300.000 kilómetros por segundo. Ahora me empiezo a mover a 200.000 kilómetros por segundo, mido la velocidad de ese rayo de luz y vuelvo a encontrar 300.000 kilómetros por segundo. Me muevo a 298.000 kilómetros por segundo, mido esa velocidad y vuelvo a encontrar 300.000 kilómetros por segundo. Esa era la manera de Einstein de que jamás fuera posible adelantar un rayo de luz. Si la luz siempre se mueve a la misma velocidad, tú nunca vas a poder alcanzarla. Tú siempre vas a estar intentando correr más rápido y ella se va a mover siempre igual. Esa era una manera de evitar este problema del rayo parado, que es lo que a Einstein le preocupaba tantísimo. Pero, sin embargo, curiosamente esto también resolvía el problema del experimento de Michelson y Morley, porque resulta que la luz se movería igual en el brazo horizontal que en el brazo vertical,
porque le da igual la velocidad de la Tierra. Entonces, lo que Michelson y Morley observaron era muy fácil de explicar gracias a esta idea. Einstein, de nuevo, ya os digo que insiste en que él no había pensado en eso cuando creó la relatividad. Yo no sé si es verdad o mentira, a mí me resulta muy difícil de creer, porque Einstein estaba en la comunidad científica y tenía que haber leído los artículos. Si no los había leído es que estaba haciendo más de trabajo. Pero bueno, él afirmaba eso. Esta idea es la idea central de la teoría de la relatividad. Y esta ecuación es la más importante que os voy a poner en la charla de hoy. La velocidad de la luz no depende de nuestra velocidad. Nosotros, da igual cómo nos movamos, la luz siempre se va a mover a la misma velocidad. Y este es un hecho experimental extraordinariamente comprobado. Ahora luego os daré alguna prueba experimental de estas cosas. Pero antes de la prueba experimental, este hecho tiene unas cuantas consecuencias. Y algunas de ellas son extremadamente sorprendentes. Digamos que cuando tú le pides a la física que haya una velocidad inalcanzable, una velocidad que siempre vaya a ser la misma independientemente de cómo te muevas tú, toda la física se ha de reorganizar alrededor de esa cosa, ¿vale? Y cuando la física se reorganiza pasan cosas sorprendentes. He hecho aquí este diagrama para que veáis cuál es una de ellas. En este diagrama hay dos personitas que observan un rayo de luz que se mueve para adelante, ¿vale? La personita de arriba está quieta y observa que el rayo de luz se mueve 1 kilómetro, tiene un cronómetro, hace cac, un cronómetro muy bueno. Mide cuánto tiempo tarda este rayo en recorrer 1 kilómetro, divide espacio entre tiempo y encuentra la velocidad, que es c, la velocidad de la luz. Es la letra que utilizamos para la velocidad de la luz los físicos porque es la constante. Entonces utilizamos la c de constante. Espera, mentira. Esto es un mito de la física. Es la c de celeritas, que es velocidad en latín. Cierto. A mí siempre me pasa lo mismo. Porque me lo explicaron durante la carrera y solo cuando leí los papers de Einstein dije, pues esto no es porque es constante. Esto es porque es velocidad en latín. Bueno, este señor que está quieto está midiendo la velocidad de la luz de esta manera. Ve que se mueve 1 kilómetro, mide tiempo, divide, encuentra c. Este señor de abajo se está moviendo, ¿vale? Él, por lo tanto, va a ver que la luz no recorre 1 kilómetro, recorre un poco menos, porque él ha recorrido parte de ese kilómetro cuando estaba corriendo. Bueno, él mide este espacio, mide un tiempo y encuentra también la velocidad de la luz, porque hemos dicho que es constante y que los dos van a ver exactamente la misma. Pero si el espacio que ha encontrado es más pequeñito y la velocidad es la misma, esto quiere decir que este tiempo de aquí ha de ser también más pequeñito. Por lo tanto, el tiempo que está midiendo el señor que se mueve no es igual que el tiempo que está midiendo el señor que está quieto. Lo que Einstein encontró instantáneamente es que si toda la física ha de hacer que la velocidad de la luz sea constante, esto lleva a que la percepción del tiempo depende de tu velocidad. Cuando te mueves más rápido, el tiempo corre para ti más lentamente. Este es un ejemplo un poco tramposo, por razones que no os voy a contar, no hace falta entrar en tantos detalles, pero os permite ver cómo cuando tú le pides cosas raras a la física te las puede dar, pero todo tiene un precio, ¿vale? Antes hemos dicho que la teoría de la relatividad es una teoría sobre cosas relativas. Efectivamente, ella te da pues cómo cambia el tiempo según la velocidad que tú te muevas, cómo cambia el espacio, cómo cambia tu percepción. Te dice, relativo a una persona que está quieta, cómo cambian las cosas. Hay una cosa que no cambia, que es la velocidad de la luz. Es la única cosa absoluta de toda la teoría. Esta teoría, esto tiene una serie de consecuencias que solo os he empezado a contar. Hay una de ellas, que es la más conocida, es esta que os he dicho, la dilatación temporal, ¿vale? Esta formulita de aquí no hace falta que la entendáis, simplemente está diciendo que cuando tú te estás moviendo, el tiempo corre más lento que para una persona que está quieta. Básicamente, si yo pudiese ver un reloj que se está moviendo a 100.000 kilómetros por segundo, yo vería que las manecillas de ese reloj corren mucho más lentas que las manecillas de mi reloj. Y esto está comprobado experimentalmente. Y está comprobado gracias a este efecto físico que hay aquí. Este dibujito representa lo que se llama un rayo cósmico. El universo está lleno de partículas que viajan en todas direcciones y cuando llegan a la atmósfera chocan con un átomo, lo rompen en 1.000.000 de pedazos, esos pedazos chocan con otros átomos, también lo rompen y crean una especie de cascada que cae contra la superficie, ¿vale? Es una cascada de partículas que está continuamente bañándonos. Esas partículas son conocidas desde los años 20-30 y se empezaron a estudiar
Y la mayor parte de ellas eran partículas inestables, eran partículas que vivían muy poquito. En concreto había unas llamadas muones que vivían solo 2 microsegundos, que es muy poco. Los 2 microsegundos no les deberían dar para alcanzar la superficie terrestre. Tendrían que crearse aquí arriba y morir a medio camino, porque es muy poco tiempo. Sin embargo, miles y decenas de miles de muones llegan a la superficie terrestre continuamente. ¿Por qué es eso? Porque se mueven a velocidades extremadamente altas y según su reloj no han pasado los 2 microsegundos. Para ellos ha pasado 1 o medio. Nosotros lo medimos y nosotros decimos que han pasado 5 o 6. Pero para ellos solo ha pasado medio. Por eso están continuamente llegando hasta nosotros. Este tipo de predicciones en física de partículas se comprueban muy bien porque es donde hay velocidades altas de verdad. A velocidades pequeñitas, ninguna de estas cosas bizarras que os estoy contando suceden, y por eso ninguno hemos experimentado esto, pero a velocidades altas, como el muón, que se mueve a 200.000 km por segundo, a 290.000 km por segundo, el muón sí que puede verlo. Otra cosa curiosa que sucede es que los objetos que se mueven muy rápido los vemos achatados. Este dibujito de aquí habla por sí mismo. Esto se llama contracción espacial. Esto es una esfera cuando se está moviendo a velocidad cero. Esto es la misma esfera moviéndose al 30% de la velocidad de luz, moviéndose al 60% de la velocidad de luz y moviéndose al 90% de la velocidad de luz. A la esfera no le ha pasado nada. Ella no siente estar aplastada. Es nuestra imagen de la esfera la que aparece deformada debido al movimiento. El movimiento hace que nosotros veamos a la esfera achatada, pero si hubiese un personajillo subido a la esfera, el personajillo no vería nada. De hecho, sí, vería algo, nos vería achatados a nosotros. Porque recordad que el movimiento es relativo. El personajillo de la esfera cree que él nos está moviendo, que es todo el mundo el que se ha puesto a conspirar para moverse a la vez. Entonces, el hombre de la esfera nos vería a nosotros achatados y se vería así normal. Nosotros le vemos a él achatado y a nosotros normales. Esto forma parte de esta lógica de la relatividad. El espacio, el tiempo, son percepciones relativas. Dependen de cada observador. Un observador lo ve de una manera, otro observador lo ve de otro. La teoría, por fortuna, también nos da algunas cosas que no dependen de la visión del observador. Cosas que son absolutas y que todos los observadores miden igual. De lo contrario, esto sería una locura y no podríamos hacer física con ella, ¿vale? Pero las cosas más cotidianas, como cómo del algo es algo o cuánto tiempo ha pasado, esas cosas están todas deformadas por el movimiento. Bueno, os hago aquí una especie de resumencillo de la teoría de la relatividad especial. Estas son todas las cosas que os quiero contar porque quiero dedicar más tiempo a la gravedad, que es un poco la que está más de actualidad ahora mismo. Primera cosa que quiero que recordéis es que los relojes en movimiento corren más lentamente que los relojes que están quietos. Y que eso está súper comprobado en el mundo de las partículas. El mundo de las partículas es la mejor prueba de la relatividad que tenemos hoy en día. No es la única, pero es una de las mejores. Segunda consecuencia, de esto no os he hablado, porque si no se me iba el tiempo. De hecho, ya estoy hablando mucho más de lo que debería. Einstein descubrió que cuando cambia las leyes del movimiento para que la velocidad de la luz sea constante, ¿qué es la energía? La energía es todo lo que acumulamos y que es capaz de hacer que los objetos se muevan. Si yo tiro este contador para allá, este puntero acumula energía cinética porque se está moviendo y cuando choque contra el suelo, pues se romperá y podrá hacer que los objetos contra los que choque cambien. Eso es energía. Einstein descubrió que si tú concentras energía en un espacio muy pequeño, parte de esa energía se puede convertir en masa. Eso también lo vemos todos los días en el mundo de las partículas. Tenemos aceleradores de partículas que sirven exactamente para eso. Lo que hacemos en un acelerador de partículas es coger una cosa muy pequeña, como un protón, darle mucha velocidad y luego hacerlo chocar con otro en un espacio muy chiquitín. Y esos dos protones que han acumulado mucha energía gracias a su velocidad convierten parte de esa energía en partículas nuevas. Así que los físicos de partículas, cuando hacemos funcionar un acelerador de partículas, en realidad lo que estamos haciendo es crear partículas nuevas. Es una fábrica de partículas para nosotros. Utilizamos energía para crear masa. En los reactores nucleares pasa lo contrario. En las centrales de energía nuclear estamos convirtiendo masa en energía. Pero bueno, no me quiero extender más, que si no, ya os digo que si no nos pasamos aquí hablando solo de esto. Una tercera consecuencia, que es muy importante, está implícita en todo lo que os he dicho, pero quería decirla de manera explícita. Si tú, por mucho que corras, no puedes alcanzar a un rayo de luz, eso significa
que no puedes moverte a la velocidad de la luz, que jamás puedes llegar a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, gracias a Einstein, sabemos que es un límite inalcanzable, ¿vale? Es decir, que tú puedes estar acelerando todo el rato y jamás llegas a la velocidad de la luz. Esto es algo que a la gente le parece extremadamente bizarro, pero en realidad es súper fácil de explicar. Básicamente lo que está pasando es, yo para acelerar necesito que me peguen un empujón. Cuando yo tengo poca velocidad, mi empujón hace que aumente, pues yo qué sé, 10 kilómetros por hora, mi velocidad. Cuando llevo mucha velocidad, ese mismo empujón solo hace que aumente 9 kilómetros por hora. Cuando llevo más velocidad, ese mismo empujón solo hace que aumente 5 kilómetros por hora. Cuando llevo más, medio kilómetro por hora. De manera que jamás llego a la velocidad de la luz. Lo que sucede es que cuanto más rápido me mueva, más inercia tengo, más me cuesta moverme más rápido. Y para llegar a la velocidad de la luz necesitaría una energía infinita. Como eso no lo tiene nadie, la velocidad de la luz es inalcanzable. Ahora, aquí hay una pequeña trampa. La velocidad de la luz es inalcanzable para nosotros. Sí que es alcanzable para otros objetos, como la luz, por ejemplo. Lo que pasa es que esos objetos solo pueden moverse a esa velocidad. Y hay una razón muy buena para eso, que es la que Einstein nos había explicado. Si se pudiesen mover a menos, podríamos adelantarles y veríamos cómo el rayo de luz desaparece. Los objetos que se mueven a la velocidad de la luz son los objetos que son puro movimiento. Son objetos que si los viéramos parados desaparecerían. Hoy en día conocemos varios de esos. En la época de Einstein solo se conocía la luz. Hoy en día conocemos la luz. Hay otras particulitas que se llaman gluones, que también tienen esa propiedad. Lo que pasa es que son más complicadas y son difíciles de ver por separado. Se me enfadan los físicos de partículas en la sala. Hoy en día sabemos que también las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz porque son ese mismo tipo de objeto. Si pudiésemos verlas paradas, desaparecerían por completo. Entonces el mundo se divide en esos dos tipos de objetos físicos. Los que parados seguimos existiendo, nosotros, y los que parados desaparecerían. Y esos segundos solo se mueven a la velocidad de la luz. No pueden moverse a ninguna otra. Y la naturaleza ha creado esa velocidad especial que nadie puede alcanzar para que ellos puedan existir. De lo contrario, no existirían. Los podríamos hacer desaparecer solo adelantándolos. Muy bien. Pues con esto lo que os quería contar de relatividad especial. Y ahora pasamos a una cosa un poquito diferente. Voy a hacer una digresión de dos transparencias. Esta digresión es preguntarnos, ¿qué es la gravedad? ¿Alguien me podría decir qué es la gravedad? ¿Ideas en la sala? Una fuerza desconocida. Me gusta la palabra desconocida. Y efectivamente, en su idea clásica, la gravedad es una fuerza. La gravedad es una cosa que se inventó este señor, Newton, y que básicamente nos dice que cuando estamos muy cerca de un cuerpo con masa, hay una fuerza muy grande que nos atrae hacia él. Y cuando estamos más lejos, esa fuerza es más pequeñita. Pero esencialmente es desconocida, como ha dicho, no estoy muy seguro de quién, en el público. Desconocida no es exactamente la palabra. A mí me gusta usar la palabra mágica, ¿vale? La gravedad es magia, porque el Sol está a 150 millones de kilómetros, nosotros estamos aquí, y sin embargo él de alguna manera hace que nosotros nos sintamos atraídos por él. Cuando Newton formuló esta teoría, él lo único que hizo fue escribir esta formulita. En esta formulita dice, cuanto más masas tengan los cuerpos, más grande será la fuerza. Cuanto más grande sea la distancia, más pequeña será la fuerza. Punto. No hay ni una pista en la fórmula de Newton sobre cómo la gravedad viaja entre el Sol y la Tierra. Y el propio Newton lo sabía. El propio Newton, cuando hablaba con sus colegas, que no hablaba demasiado porque era un hombre un poquito especial, les decía que él había descubierto una estupenda manera de describir la fuerza de la gravedad, pero que había fallado a la hora de explicarla. Porque lo que él había hecho era una teoría que claramente tenía que estar mal, porque no había ninguna manera de que la gravedad viajara entre el Sol y la Tierra. Era una especie de fuerza mágica. Sin embargo, la fuerza mágica funcionaba tan bien que se utilizó durante 2 siglos y medio para otras cosas. Cuando se descubrió la fuerza eléctrica, también se aplicó una fuerza mágica a la fuerza eléctrica. La fuerza de Coulomb, nadie sabe cómo llega entre el protón y el electrón en el átomo. Simplemente está ahí, es magia, ¿vale? Gran parte de la historia de la física del siglo XX es eliminar esa magia y darnos maneras de propagar las fuerzas a lo largo del espacio. Y eso es lo que hace la relatividad general de Einstein.
Einstein, cuando empezó a trabajar en esto, de hecho no quería trabajar en esto. Einstein sabía que este problema de la gravedad estaba ahí. De hecho, a él le molestaba especialmente, más que a otros, porque él había creado una teoría del movimiento en la cual había visto que la velocidad de la luz era una especie de límite. Y tú no podías ir más rápido que la velocidad de la luz. Y sin embargo, la gravedad de Newton se movía a una velocidad infinita, ¿vale? Llegaba instantáneamente entre el Sol y nosotros. Eso a Einstein, lógicamente, le molestaba y pensaba que era un problema. Además, había otros argumentos físicos muy profundos para darte cuenta de que probablemente la gravedad de Newton estaba mal. Pero Einstein, en principio, no sabía muy bien cómo abordarlo. No se le ocurría la manera de hacerlo bien. Así que se dedicó a lo que él sabía. Yo sé de movimiento, he hecho una teoría del movimiento, voy a seguir con esto, analizando ahora sistemas acelerados. Había hecho toda la relatividad especial solo con sistemas que se mueven a velocidad constante. Y solo con eso había revolucionado el mundo de la física. Ahora, a ver qué pasaba, se añadía aceleración. Y se vio, él era mucho de hacer experimentos en su cabeza, ¿vale? De imaginar qué pasaría si. Para él era importante hacer experimentos en la realidad. Pero si tú querías de verdad progresar en tu conocimiento de la física, tenías que ponerte en situaciones en las que pudieras testear lo más fundamental de las leyes físicas. Y eso es lo que hacía con estos Gedankenexperiments, que se llaman en alemán, que significa experimentos mentales, ¿vale? Ahora os voy a describir uno de esos experimentos mentales que es muy útil para llegar a donde queremos llegar. Einstein se imaginaba una caja, si queréis una especie de habitación, en la que hay una señora y una pelota. Esa caja se mueve a velocidad constante hacia arriba. Como vosotros sabéis, cuando nos movemos a velocidad constante, nosotros no sentimos el movimiento. No hay ninguna diferencia para nosotros entre moverse a velocidad constante o estar parados. Cuando lo notamos es cuando frenamos. Eso lo vemos todos los días en los coches. Cuando estamos moviéndonos a velocidad constante en el coche no notamos nada. Cuando frenamos nos vamos hacia adelante. Cuando aceleramos nos vamos hacia atrás, ¿vale? Lo que notamos son las aceleraciones, no las velocidades. Entonces, bueno, esta señora está moviéndose a velocidad constante en esta caja. Esta caja está en medio del espacio, ni siquiera está en la Tierra, no hay fuerza de la gravedad. Y suelta esta bola en esta dirección. Si la caja se mueve a velocidad constante, como estamos en el espacio exterior, esta bola debería moverse simplemente así y chocar contra la pared aquí. Y ya está. Nada más que eso. Sin embargo, esta caja, Einstein, que quiere ver qué es lo que pasa con los sistemas acelerados, la va a poner en aceleración. La caja, en un instante después, se mueve un poquito más deprisa de lo que se movía antes. Está acelerando. Eso quiere decir que la señora que va pegando a la caja, que va pegada a la caja, y la propia caja están adelantando a la bola. La bola se está quedando atrás, porque la bola está solo en contacto con el aire. Entonces, al adelantarla, en lugar de la bola moverse en horizontal, lo que vemos es que se queda atrás y se mueve hacia abajo. Un ratito después, se mueve un poquito más hacia abajo. Los que sepan un poco de movimiento acelerado sabrán que lo que va a describir la bola en esta situación es una parábola. Y resulta que lo que describen los cuerpos cuando los tiramos al suelo en la gravedad también son parábolas. Esto a Einstein le hizo pensar y le hizo darse cuenta de algo que es uno de los principios más importantes de la física, que es el principio de equivalencia. Os lo voy a explicar con dos dibujitos. Es súper fácil de entender y, sin embargo, sus consecuencias son anchísimas en la física. Este principio dice lo siguiente: un señor que está dentro de una caja en la Tierra ve que los objetos caen hacia abajo, porque la Tierra los atrae, ¿no? Bueno, está la fuerza de la gravedad que atrae las cosas. Un señor que está en un cohete en medio de la nada y ese cohete está acelerando hacia arriba, también ve que los objetos caen hacia abajo. Lo que Einstein se dio cuenta es que estos dos señores no son capaces de distinguir si están en la Tierra o en el cohete. No hay ninguna manera física de distinguirlo. Tú solo ves que las cosas se mueven con una aceleración hacia abajo y que describen parábolas cuando las tiras al suelo. Pero si no abres la ventana, no sabes si estás en la Tierra o estás en el espacio exterior con un montón de cohetes aquí. Sin embargo, estas dos fuerzas son dos fuerzas que en principio son muy diferentes. Una es la fuerza de la gravedad y otra es una fuerza de inercia. La fuerza que siente este peso al caer es la misma que sentimos nosotros cuando estamos en el coche y nos vamos hacia atrás cuando acelera o hacia adelante cuando frena, ¿vale? En principio, esta analogía parece demoníaca, porque los físicos siempre decimos que las fuerzas de inercia no existen, que son el resultado de estar en el lugar equivocado. O sea, si nosotros estamos en el coche
y el coche gira, nosotros nos vamos hacia la pared. Pero si lo viéramos desde fuera, lo que veríamos es que nosotros nos queremos mover en línea recta y es el coche el que nos está obligando a pegarnos un golpe contra la pared. El que está dentro del coche siente claramente que la pared le pega, el de fuera dice, no, es el coche el que le está pegando al que está dentro, ¿vale? Los físicos siempre decimos que las fuerzas de inercia no existen. Entonces, ver que la fuerza de la gravedad es de alguna manera una fuerza de inercia es una cosa un tanto desasosegante, porque parece sugerir que a lo mejor la gravedad no existe, ¿vale? Seguimos con la analogía, hacemos esto mismo, pero con ningún movimiento. Un señor que está en una caja y que está todo flotando y él también está flotando. Einstein lo que dice es, este señor no puede saber si está en el espacio exterior y por eso está flotando, ¿vale? Porque no hay nada de gravedad, o si está en la Tierra, pero la caja está cayendo hacia la Tierra sin que nada la impida caer. Esto es una cosa que se hace continuamente. No sé si sabéis que los astronautas entrenan en la gravedad cero haciendo este tipo de experimentos. Se suben a un avión, el avión va muy alto y luego se deja caer durante un tiempo. Y luego vuelve a subir y se deja caer. Vuelve a subir y se deja caer. Durante todos los periodos en que se deja caer, la gente que va dentro del avión no siente la gravedad. En realidad nunca llega a ser gravedad cero porque sería luego muy difícil remontar el avión, pero sienten una gravedad muy, muy pequeñita. Es una manera de entrenarse para la gravedad cero. Estas dos cosas que os he dicho aquí, que una persona que siente ingravidez no sabe si está lejos de un campo gravitatorio o está en un campo gravitatorio pero cayéndose, se llama principio de equivalencia, ¿vale? Lo que está diciendo es que el observador libre de campo gravitatorio y el observador que simplemente se deja caer ven exactamente la misma física. Y eso es algo muy profundo, porque en principio son observadores muy distintos. Para Newton, uno está perfectamente libre y el otro, sin embargo, está sometido a una fuerza. Y deberían ver física diferente. Pero Einstein se da cuenta de que no hay manera de distinguir entre una cosa y la otra, y los astronautas bien lo saben. Esto hace que Einstein se plantee cómo realmente tiene que afrontar el problema de la gravedad. Él dice, bueno, si la fuerza de la gravedad se parece a una fuerza de inercia, y esas son fuerzas que en principio no existen, y si los observadores que caen libremente son indistinguibles de los que se mueven en línea recta, de los que no están sometidos a ninguna fuerza, a ver si va a ser que la fuerza de la gravedad no existe. A ver si va a ser que yo puedo describir la gravedad sin utilizar ninguna fuerza, utilizando otro tipo de cosa. Y esta es la revolución. Este es el cambio copernicano de la gravedad de Einstein. Yo voy a describir la gravedad y no voy a utilizar ninguna fuerza. Pero eso no tiene ningún sentido, obviamente, porque los observadores que no están sometidos a la gravedad se mueven en línea recta y la Tierra, que está sometida a la gravedad, se mueve en círculos. ¿Cómo va a ser eso verdad? Lógicamente no puede ser verdad. Los que no tienen gravedad, línea recta. Los que sí tienen gravedad, órbitas. Es imposible que sea cierto. Bueno, es imposible que sea cierto a no ser que las rectas y las curvas no sean tan diferentes como creíamos que eran. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito de eso. Esto es un mapa de Asia con la ruta en línea recta desde Estambul a Kamchatka, ¿vale? Que es una península muy bonita y bastante despoblada de Rusia. Esta línea, en principio, todos pensaríamos que es el camino más corto entre Estambul y Kamchatka. Todos nos han enseñado que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Sin embargo, si vemos lo que un avión hace para llegar de aquí a aquí, los aviones hacen esta cosa. Da la impresión de que estén tontos, que están haciendo mucho más camino del que podrían hacer. ¿Por qué hacen esto? Pudiendo hacer el camino corto, ¿no? Pero claramente no todos los aviones pueden estar tontos, algunos se pueden equivocar, pero no todos se van a equivocar. La razón de que hagan esto es que el camino más corto entre Estambul y Kamchatka es este, no es este otro, ¿vale? Y eso se debe a que la Tierra no es un papelito plano como este que hemos puesto aquí. La Tierra, ¿qué es? Una esfera. Y si lo dibujamos en la esfera, oh milagro, resulta que este es el camino más corto. Resulta que esta es la línea recta, ¿vale? La lección que debemos extraer de esto es que lo que nosotros llamamos rectas solo son algo característico cuando estamos en un papel plano.
Cuando estamos en una geometría que está curvada, a lo mejor debemos llamar rectas a otras cosas. Y efectivamente, a este tipo de trayectorias las llamamos geodésicas, ¿vale? Y si estamos en una esfera, las geodésicas son esto. Las trayectorias más cortas en una esfera son los círculos máximos, que se llaman, ¿no? Los meridianos, el ecuador también es un círculo máximo. Los paralelos, sin embargo, no son círculos máximos. Ir de aquí a aquí no es ir por el camino más corto, hay que ir haciendo una pequeña curvita. Y entonces sí vas por el camino más corto. La lección que hay que extraer de aquí es que si hace un momento estamos diciendo que hay unos observadores que se mueven en línea recta y hay otros que se mueven en círculos, pero los dos parecen muy parecidos, a lo mejor lo que está ocurriendo es que las líneas rectas y los círculos son la misma cosa. A lo mejor lo que está pasando es que cuando no hay gravedad, las líneas rectas son rectas, y cuando hay gravedad, las líneas rectas son círculos. Y esa es la idea que Einstein persiguió. Einstein pasó de querer encontrar una nueva fuerza de la gravedad, y estuvo 3 o 4 años tratando de encontrar una nueva fuerza de la gravedad, a decir, no, fuerza de la gravedad fuera, yo lo que tengo que encontrar es una manera de deformar el espacio de manera que las rectas cerca de una estrella se conviertan en círculos, para que las cosas empiecen a orbitar alrededor de la estrella. Aquí os pongo otras geodésicas de otros cuerpos más complicados. Esto ya físicamente no nos interesa tanto, pero para que veáis en una especie de paraboloide de revolución, esta cosa de aquí tan complicada pues puede ser una geodésica también y puede ser el camino más corto entre dos puntos. En el momento en que Einstein se da cuenta de esta cosa, se da cuenta en realidad de dos. La primera es que puede revolucionar el estudio de la gravedad encontrando una manera diferente de describir la gravedad sin utilizar fuerzas, y la segunda es que no tiene ni idea de cómo hacerlo, porque carece de las herramientas matemáticas para ello. Y de hecho esto es lo que más le costó. Él dice que en 1908 o así, él ya tenía la idea fundamental para esto, pero le costó 7 años más trabajar las matemáticas porque necesitaba utilizar unas matemáticas que a ningún físico le enseñaban y que tuvo que aprenderlas y tuvo que conseguir entenderlas. Y era... En su momento eso tuvo que ser extremadamente árido, porque el lenguaje que usan los matemáticos y el que usamos los físicos es muy diferente. A los matemáticos les interesan unas cosas, a los físicos nos interesan otras. Entonces Einstein tuvo que entender todo lo que una serie de matemáticos habían hecho y luego traducirlo a lo que un físico quería hacer con ello. Eso le costó esos 7 años. Con esto lo que encontramos es un principio que se ha repetido mucho, que creo, si no recuerdo mal, que se debe a Wheeler, que es este de aquí. La materia le va a decir al espacio cómo se tiene que curvar y el espacio le va a decir a la materia cómo se tiene que mover. Las ecuaciones del campo gravitatorio pasan de ser la fuerza de Newton a ser esta cosa de aquí, que son las ecuaciones de la relatividad general. No me voy a meter en ellas porque esta en realidad es una expresión muy compacta de algo que es muy complicado. Yo aquí he escrito solo una línea y en realidad son 10, ¿vale? Esto representa 10 ecuaciones diferentes. La relatividad general es mucho más complicada, matemáticamente hablando, y de hecho hasta sistemas que nos podrían parecer sencillos hay que utilizar ordenadores para saber cómo se comporta la gravedad en ellos, porque son muy difíciles de resolver. Pero básicamente lo que nos está diciendo es el espacio en el que nosotros vivimos es una especie de malla elástica. Esa malla elástica se deforma cuando tú colocas materia en ella. Y al deformarse, los objetos que quieren moverse en línea recta se ven obligados a describir otro tipo de trayectorias que no son rectas. A describir órbitas, a describir curvas de diversos tipos. Aquí vemos cómo pasa eso en una especie de pozo. Digamos que si el Sol estuviese aquí dentro, esto podrían ser órbitas de diversos cuerpos alrededor del Sol. Hay que imaginarse esta analogía de las mallas, que a los físicos nos gustan mucho, de decir que una estrella crea una especie de agujero en el espacio y nosotros nos movemos alrededor de eso. Son analogías limitadas. En primer lugar, porque el espacio tiene 3 dimensiones y no 2. Y cuando dibujamos esto, solo estamos dibujando como si todo consistiera en una sola malla. Además, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, vais a ver que nos encontramos con problemas como el que hay en este vídeo de aquí. Así que voy a pedir a nuestros compañeros, por favor, que nos pongan el vídeo mientras yo voy hablando. Esta cosa
se puede ver muy fácilmente cogiendo una malla y tratando de jugar con ella como si fuera el espacio-tiempo. Este señor va a hacerlo ahora mismo. Tiene aquí un cuerpo que está haciendo que el espacio-tiempo se curve. Él deja caniquitas y fijaos lo que hacen las caniquitas. Giran, 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 ¿vale? Están haciendo órbitas parecidas a las que los planetas y los cometas hacen alrededor de estrellas. La única diferencia entre esta malla y lo que sucede de verdad en el espacio es que aquí las cosas se terminan parando. Porque la malla es un objeto material, hay rozamiento y se pierde velocidad. En el espacio-tiempo eso no pasa. El espacio-tiempo no tiene rozamiento y los planetas simplemente están describiendo sus órbitas para siempre, en principio. Ahora a lo mejor veremos que igual no, pero en principio están para siempre. De hecho, si vosotros os imagináis esta malla de aquí y una órbita estable, como la de la Tierra, simplemente lo que tendríais es un objeto que está moviéndose hacia aquí y que no puede escapar de aquí dentro, ¿vale? No puede escapar porque no tiene velocidad suficiente. Entonces, él intenta moverse siempre en línea recta, pero termina describiendo siempre órbitas. Esto me gusta mucho. Tira muchas canicas, la mayoría chocan y unas pocas se quedan en órbitas más o menos grandes que viven un tiempo suficiente. El sistema solar primigenio pudo ser algo parecido a esto, con muchos cuerpos moviéndose en muchas direcciones, chocando y al final formando otro tipo de objetos. Algunos de ellos caerían al Sol y otros de ellos no. Podemos quitar el vídeo, no nos hace falta. Espero que con esto veáis un poco más sencillo lo que la relatividad general nos dice acerca del espacio y el tiempo. El salto fundamental no es el salto de imaginar estas cosas, es el salto de olvidarnos de la fuerza de la gravedad y decir, en realidad lo que estamos viendo es el espacio curvado y los objetos que siguen trayectorias en ese espacio curvado. Y los mismos fenómenos que describe Newton, yo los puedo describir utilizando este formalismo. La diferencia es que cuando la gravedad no es muy intensa, las dos teorías me dicen exactamente lo mismo y sería absurdo. No me funciona esto. Ahora, cuando la gravedad no es muy intensa, las dos teorías me dicen casi lo mismo y sería absurdo utilizar estas ecuaciones que son súper complicadas, con lo que todo el mundo sigue utilizando la fuerza de Newton. Y cuando la gravedad es muy intensa, las cosas que me dice la fuerza de Newton ya no son las que veo en la naturaleza. Esta teoría predice una serie de cosas que la gravedad de Newton no predice. Y resulta que es esta la que tiene razón y Newton el que está equivocado. Una de las realmente la primera predicción que Einstein se dio cuenta que su teoría hacía mejor era el movimiento de Mercurio. Mercurio está cerca del Sol. Al estar cerca del Sol, la gravedad sobre él es más intensa que sobre nosotros y su órbita tenía una pequeñita discrepancia con lo que Newton decía. Una discrepancia súper chiquitina que incluso se podía deber a la presencia de cuerpos que la gente todavía no había descubierto cerca de Mercurio. Pues Einstein cogió sus ecuaciones, se calculó la órbita de Mercurio y resulta que clavó lo que las observaciones decían. Se dio cuenta de que esa discrepancia no era porque no hubiésemos visto un cuerpo, sino porque estábamos utilizando la gravedad equivocada. Y al utilizar la gravedad correcta, Mercurio se movía como se debía mover. Otra cosa que Einstein se dio cuenta que su teoría podía hacer es que, como os he dicho antes, energía y masa son la misma cosa, ¿vale? Si la masa genera campo gravitatorio, la energía también. La luz, por ejemplo, es pura energía, no tiene masa. Es una de las maneras de expresar que no podemos adelantar un rayo de luz. Cuando las cosas que tienen masa son cosas que pueden estar paradas. Este objeto tiene masa porque yo lo paro aquí y sigue existiendo. Si un rayo de luz lo parase, desaparecería, lo cual nos dice que no tiene masa. Pero sin embargo sí tiene energía. Y la energía también responde al campo gravitatorio. Y le pasan las mismas cosas que le suceden a los objetos con masa. Si los objetos con masa pasan al lado de un objeto masivo y se desvían, la luz también. Cuando eso pasa, se crea un efecto que se llama lente gravitatoria. Aquí estamos viendo una particularmente espectacular. Básicamente lo que aquí está ocurriendo es, tienes una galaxia que está más o menos cerca de la Tierra. Y esta otra cosa es una galaxia que está mucho más lejos detrás. Los rayos de la galaxia de atrás pasan rasantes de la otra, se curvan y llegan hasta nuestros ojos como abrazando a la otra galaxia.
Este efecto lo podemos ver de esta manera. Imaginaos que nosotros estamos aquí y que esto está ocurriendo con el Sol. Detrás del Sol hay una estrella que no deberíamos ver porque el Sol nos la tapa. Pero la luz de esta estrella llega a las cercanías del Sol, se curva en la gravedad del Sol y entonces la vemos. Y de hecho, como no sabemos que está detrás del Sol, nos pensamos que está aquí y la colocamos en el lugar equivocado. Esto le permitió a Einstein predecir que durante un eclipse de Sol, las estrellas que pasan muy cerca de la superficie del Sol, deberías verlas en el lugar equivocado. Deberías ver sus rayos doblados por la gravedad del Sol. Esto se comprobó 4 años después de que Einstein propusiera su teoría, en el año 1919. Lo de Mercurio no convenció a todo el mundo. Einstein estaba seguro de que con lo de la órbita de Mercurio él tenía una buena teoría, pero hasta que no llegó este eclipse y se vio que efectivamente los rayos de luz se doblaban en las cercanías del Sol, hubo gente que no se lo terminó de creer. Este efecto se llama lente gravitatoria porque las lentes crean un efecto similar. Cuando llega la luz a una lente, se dobla y tú la ves viniendo de una dirección en la que realmente no venía en principio. De hecho, hay lentes gravitatorias tan simpáticas como esta de aquí, en la que lo que vemos es una especie de carita, ¿vale? En esta lente, las dos galaxias de aquí delante son las que están más cerca y detrás debería haber una o dos de la que estamos viendo varias imágenes. Estamos viendo aquí un arco, aquí otro arco, aquí un tercer arco, incluso puede que esto sea una cuarta imagen de esa misma galaxia. Todo esto son predicciones que la relatividad general hace y que luego vamos a la naturaleza y las encontramos. Es curioso, y esto es una cosa que se dice poco, que la gravedad de Newton también predice este tipo de... Lo que pasa es que no habían despertado mucho interés hasta principios del siglo XX. Y por fortuna, la gravedad de Newton te da una predicción diferente a la de la relatividad general. Entonces, cuando hubo ese eclipse en 1919, se pudo discriminar si las estrellas estaban separadas, como decía la relatividad, o como decía Newton. Y resulta que fue lo primero, con lo que ahí se acabó de jubilar a Newton completamente. Esto es una imagen de lentes gravitatorias más realistas. Estas que os he enseñado son como ejemplos súper espectaculares y muy raros en los que se ven arcos gigantescos y tal. Esto es un cúmulo que se llama Abell 1689, en el que hay una serie de lentes gravitatorias muy, muy grandes para lo habitual, pero ya un poquito más realistas. Supongo que veis alguna de ellas. Aquí, por ejemplo, ¿veis este arco? Este arco no es que se haya estropeado nuestra cámara, es que hay una galaxia aquí atrás cuya luz pasa por aquí, se curva y llega hasta nosotros. Este arco también es lo mismo, este arco también es lo mismo, este arco también es lo mismo. Hay muchos más de los que se ven en esta imagen. Este cúmulo es, digamos, una especie de hito en la observación de lentes gravitacionales. Más consecuencias de la relatividad general. Estoy llegando ya a las cosas interesantes. La relatividad nos dice que la velocidad de la luz no se puede superar. Lo he dicho ya no sé cuántas veces. Sin embargo, nosotros sabemos que para escapar de un planeta o de un cuerpo nos hace falta una cierta velocidad. Para escapar de la Tierra necesitamos 11 kilómetros por segundo. Cuando tiramos los cohetes al espacio, necesitamos que cojan 11 kilómetros por segundo para que escapen de la gravedad de la Tierra. Bueno, ¿qué pasaría si tuviésemos un cuerpo con una gravedad tan intensa que su velocidad de escape fuese superior a la velocidad de la luz? Pues lo que pasaría es que ningún cohete podría salir de ahí, no solo ningún cohete, sino que ni siquiera la luz saldría de dentro de ese objeto, y ese objeto se llama agujero negro. Son muy famosos porque han salido mucho en las películas y a la gente le gustan mucho. Por desgracia, son cuerpos bastante desconocidos, de los que nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos. Tenemos muchos dibujitos, como este, ¿vale? Esto es un dibujo de lo que podría ser un agujero negro si pasase cerca de la Tierra. Como veis, lo que es el propio agujero negro es simplemente un circulito en el que no se ve nada, no se emite nada de luz, pero, por fortuna, a su alrededor van sucediendo cosas debido a que la gravedad es muy intensa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto debería ser la Vía Láctea, y lo que vemos es la Vía Láctea, la imagen de la Vía Láctea deformada debido a la gravedad. De hecho, podéis ver que esta nube de aquí es probablemente esta misma de aquí, que lo que ha hecho la luz es pasar por detrás, volver por aquí y llegar hasta nosotros. Esta imagen de aquí probablemente sea la misma que esta de aquí,
¿vale? Los agujeros negros, si pudiésemos verlos, podríamos ver este tipo de efectos espectaculares de lente gravitatoria, porque son objetos con gravedades muy, 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 muy intensas. De hecho, si alguno habéis visto Interstellar, que es una película que a mí me gustó bastante, en ella podéis ver una lente gravitatoria espectacular. Sale un agujero negro muy grande que tiene a su alrededor un disco brillante de materia, y la luz de este disco brillante de materia empieza a dar vueltas alrededor del agujero negro y forma un halo por arriba y por debajo, aunque en realidad la materia brillante solo está por aquí, ¿vale? Eso es si pudiésemos ver un agujero negro de cerca. Por desgracia no tenemos esa suerte, y cuando vemos agujeros negros reales, entre comillas, lo que observamos es más parecido a esto. Esto es una imagen del centro de la Vía Láctea. No está ni siquiera tomada en luz, está tomada en ondas de radio, porque el centro de la Vía Láctea está lleno de porquería, está lleno de basura, y la luz no llega a salir de esas nubes de porquería que rodean el centro de la Vía Láctea. Las ondas de radio, por fortuna, sí, y lo que aquí dibujamos son zonas del centro de la galaxia que emiten fuertemente en radio y otras que emiten muy débilmente, y lo pintamos en negro. Aquí lo que vemos es un montón de objetos diferentes, ¿vale? Aquí hay restos de supernova, es decir, estrellas que han explotado y cuyo gas todavía emite un poco de luz. Aquí vemos también otro objeto de ese tipo. El que nos interesa es este de aquí, que se llama Sagitario A. Como veis, es un manchurrón. Es básicamente un sitio en el que la emisión de radio es intensísima. Pero utilizando técnicas mejores y refinando un poco, podemos llegar a ver que dentro de Sagitario A hay otro objeto que se llama Sagitario A estrella. Sagitario A estrella lo estamos dibujando aquí, ¿vale? Esto es una ampliación de todo esto con mejor resolución. Sagitario A estrella es un objeto que es más o menos tan grande como el sistema solar. Al menos hasta donde llegan nuestras imágenes actuales es hasta ahí. Sabemos que es como mucho tan grande como la órbita de Neptuno. Es posible que sea más pequeño que eso. Pero si utilizamos técnicas para ver qué es lo que está pasando aquí en el interior, lo que observamos obviamente no es ningún agujero negro, porque los agujeros negros son negros y no van a emitir nada, pero sí vemos que hay estrellas en esta zona, ¿vale? Esas estrellas las dibujamos con colores diferentes, y aquí lo que estamos viendo son las posiciones de esas estrellas en diferentes momentos del tiempo. Hay una que se mueve así, hay otra que se mueve así, hay otra que se mueve así, hay otra que se mueve así. Si se analiza el movimiento de todas esas estrellas, lo que nos damos cuenta es de algo muy simpático, que es que todas están girando alrededor de algo que está aquí. Lo que pasa es que ese algo no lo vemos. Entonces, gracias a que podemos ver el movimiento de estas estrellas, podemos medir la masa de ese algo. También con las técnicas que tenemos sabemos el volumen que tiene ese algo. Y si ponemos todos esos datos en las ecuaciones, nos damos cuenta de que ese objeto o bien es un agujero negro o bien no tenemos ni idea de lo que es. Porque no hay ningún proceso físico que pueda concentrar tanta materia en un espacio tan chiquitín. Si nos creemos las ecuaciones que tenemos hoy en día, las de la relatividad general, esa cosa que hay ahí dentro debe de ser un agujero negro. Y sabemos que en el centro de muchas galaxias existen situaciones similares. Lo que pasa es que en la Vía Láctea lo vemos muy bien y otras galaxias están muy, muy lejos. Pero hay situaciones similares en el centro de la mayoría de las galaxias. Esto es un agujero negro más o menos realista, o es lo que era hasta hace 8 meses. Desde hace 8 meses tenemos otra posible manera de ver agujeros negros, que es esta. Supongo que todos veríais las noticias y oiríais que en febrero se descubrieron las primeras ondas gravitacionales. Os voy a explicar un poco lo que es y os voy a enseñar también lo que vimos en aquel momento. Bueno, las ondas gravitacionales son básicamente objetos que se están moviendo, que tienen mucha masa, y como los objetos curvan el espacio-tiempo, lo perturban, es lo que decía Wheeler, de la masa le dice al espacio cómo tiene que curvarse. Cuando dos objetos dan vueltas uno en torno al otro, van creando onditas en la superficie del espacio-tiempo, que no es ninguna superficie, lo van creando en el espacio-tiempo. A mí siempre me gusta utilizar la analogía de un palo y la superficie del agua. Si yo cojo un palo y lo hundo en el agua, eso va a hacer unas onditas, pero si lo dejo quieto, ahí no va a pasar nada, ¿vale? Eso se parece a la situación de una estrella o un agujero negro solitarios en medio del espacio. Ahora, si yo empiezo a dar vueltas con ese palo en el agua, lo que va a ocurrir es que va a empezar a salir ondas que salen hacia afuera y que se propagarán hasta las paredes de la piscina o lo que quiera que esté haciendo. Esas ondas se parecen mucho
a estas ondas gravitacionales que estamos intentando buscar. Y mayormente las produce cualquier sistema que está moviéndose y que tiene una simetría diferente a la esférica. Es decir, una estrella que estuviese pulsando, que estuviese haciendo así, eso no emite ondas gravitacionales. Pero dos estrellas, una girando en torno a la otra, eso sí emite ondas gravitacionales. De hecho, cualquier sistema planetario, cualquier sistema de dos cuerpos dando vueltas uno en torno al otro, emite ondas gravitacionales. Y lo gracioso es que eso quiere decir que ninguna órbita es estable. Es decir, si la Tierra, por girar alrededor del Sol, está emitiendo energía al espacio-tiempo, quiere decir que la Tierra va a perder velocidad, y al perder velocidad, al final caerá en espiral y chocará con el Sol. Por fortuna eso sucede en un montonazo de tiempo y el sistema solar desaparecerá por otras razones muchísimo antes. Eso creo que tarda como 10 elevado a 40 años o algo por el estilo, una cantidad enorme de tiempo. O sea, nunca vamos a ver que la Tierra caiga sobre el Sol debido a ondas gravitacionales. Pero si vamos a sistemas mucho más extremos, que tienen la masa mucho mayor, emiten mucha más energía en forma de ondas gravitacionales. Y eso sí lo podemos ver. Y es lo que al final hemos visto. Aquí tenía un GIF de qué es lo que hace una onda gravitacional cuando llega a nosotros, pero se me han estropeado los GIFs. Para que os hagáis una idea, simplemente las ondas gravitacionales lo que están haciendo es comprimir el espacio y luego estirarlo. Comprimir y estirar. Nosotros estamos colgados en ese espacio, ¿vale? O sea, somos seres pasivos que estamos ahí simplemente colocados. Entonces, si la onda hace así y así, pues nosotros lo que vamos a hacer es estirarnos y luego estirarnos un poco en la otra dirección. Nos vamos a hacer delgados durante un momentín y después gordos durante un momentín. Ese es el efecto de una onda gravitacional. Lo que pasa es que es un efecto tan chiquitín que no lo notamos y no nos pasa nada. Si la onda gravitacional fuese muy intensa y de verdad nos hiciéramos delgados, nos aplastaría y moriríamos. Pero como estas ondas gravitacionales son muy muy débiles, nunca las hemos podido ver. Y por eso ha sido un hito tan importante el haberlas encontrado este año. Se han encontrado en este lugar de aquí, que se llama LIGO. Es el primer observatorio de ondas gravitacionales del mundo. De hecho, no tiene una única instalación. Estas son sus instalaciones en el estado de Washington, en Estados Unidos. Hay otro en el estado de Luisiana. Y los dos son muy importantes, porque en física que un solo experimento vea algo no es prueba de absolutamente nada. Un solo experimento puede haberse equivocado, puede tener un problema, puede la electrónica haberse roto en un momento dado y haberte dado una señal. Tú necesitas al menos dos para ver algo. Y de hecho ya tenemos más. Por fortuna, desde hace un par de meses está también funcionando Virgo, que es la versión europea de esto. Y de hecho hay gente en Valencia que está trabajando en Virgo. Hay gente que ha entrado hace apenas 3 o 4 meses en la Universidad de Valencia y van a trabajar en Virgo. Se quiere construir otro en la India. Incluso los japoneses parece que están pensando en hacer alguno. Ahora que ya se ha encontrado, claro, todo el mundo se quiere subir al carro, ¿no? Cuantos más tengamos, mejor. Porque cuanto más tengamos, menos errores vamos a tener, menos nos pueden engañar y mejor podemos ver de dónde viene la señal en el espacio. Por ahora, cuando esto se descubrió a principios de este año, aunque en realidad la señal fue de hace un año, la señal fue el 14 de septiembre de 2015, cuando esto se descubrió solo había funcionando dos, el de Washington y el de Luisiana. Y eso quiere decir que no podemos localizar del todo bien de dónde vino esa señal. Sabemos que casi con toda probabilidad vino del hemisferio sur, del cielo del hemisferio sur, pero hay, digamos, es una zona amplia, es una especie de media luna muy larga que llega incluso a un trocito del hemisferio norte. Y bueno, ¿qué es lo que hace exactamente este aparato? Os he dado aquí la foto, pero no os he explicado cómo funciona. Bueno, este aparato básicamente lo que tiene es un láser que está recorriendo esta distancia continuamente. Hay un espejo aquí y hay un emisor de láser aquí. Entonces está haciendo pom, 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 y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y en este otro brazo, exactamente lo mismo. Pap, 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 y de vuelta, y de vuelta. Como las ondas gravitacionales lo que hacen es este tipo de efecto de achatar, de estirar y luego achatar, lo que ellos buscan es que este brazo primero se haga corto, porque ha llegado una onda gravitacional y lo ha comprimido, y este al mismo tiempo se haga largo, y que a continuación suceda lo contrario, que este se haga corto y este otro se haga largo. Cuando han visto eso, saben que están viendo una onda gravitacional, porque la onda gravitacional lo que está haciendo es alargar y estirar el espacio y consigue que aumente un poquito y disminuya un poquito el tamaño de cada uno de estos brazos.
Con el láser, básicamente tú lo que estás haciendo es medir el tamaño del brazo, continuamente. Y lo que buscas es que ese tamaño cambie un poquitín en algún momento. Desde luego hay un montón de cosas que te pueden producir ese efecto. Las primeras, un terremoto. Si se produce un terremoto, el tamaño de los brazos puede cambiar muy rápidamente. Esta gente, para poder construir este observatorio, ha tenido que diseñar un sistema antiterremotos que le permita, en el rango en el que ellos quieren observar, que los terremotos no les fastidien. Y de hecho lo tienen todo como suspendido de un sistema para que si llega algún terremoto se mueva toda la estructura, pero no se mueva el experimento en sí mismo. El experimento, digamos, que se bamboleara y no le pasará nada. O sea que es un experimento muy complicado en el que uno tiene que vencer muchos posibles efectos. Por ejemplo, si pasara un tren por aquí, pues probablemente el traqueteo del tren en la Tierra les cambiaría también el tamaño del brazo. Pues, al fin y al cabo, el traqueteo de un tren no es otra cosa más que una onda sísmica, pero de muy poca intensidad. O sea que esta gente tiene que controlar un montón de cosas para poder distinguir lo que ellos quieren ver del enorme ruido que hay en la Tierra. La Tierra se está moviendo continuamente y les va a fastidiar su capacidad de ver las señales. ¿Qué es al final lo que ven? Pues al final lo que ven es esto, básicamente. Toda esta historia para 0,15 segundos de vibraciones que midieron estos brazos, ¿vale? Básicamente midieron una especie de arriba y abajo, una especie de función seno que al final se estrechó, subió de intensidad y luego desapareció. Esto, si lo traducimos a sonido, hace una especie de... ¿Vale? Esta es la señal que ellos estaban buscando. Eso se llama chirp en inglés, que significa gorjeo, y básicamente se supone que lo emite un sistema de dos cuerpos que están girando uno en torno al otro. Cuando giran a velocidad constante están emitiendo, digamos, esta parte de la onda, esta parte de longitud de onda constante, y como van perdiendo velocidad terminan cayendo el uno sobre el otro, van mucho más rápido. Al ir mucho más rápido emiten una onda de longitud de onda más corta, cada vez más intenso porque están cada vez más cerca, la gravedad es cada vez más fuerte, y al final ¡pum!, se juntan y se forma un único objeto que se queda en reposo, porque ya os he dicho que un solo objeto no emite ondas gravitacionales. Entonces esta gente en realidad lo que está buscando es pares de objetos que colisionan. Es casi lo único que su aparato puede ver a día de hoy, y hay una buena razón para ello, que es que la señal que emite ese tipo de sistema, de dos objetos que dan vueltas y al final chocan, es una señal muy característica, que es muy difícil que algo del ruido terrestre lo imite. Esta señal de aumenta la frecuencia, aumenta la intensidad y luego ¡pap!, todo se calla, es una señal muy característica. Entonces, esto, que son 0,15 segundos, básicamente probablemente será el premio Nobel de Física del año 2017. Porque llevábamos como 25 años intentando ver esto y ya lo hemos conseguido ver. ¿Qué es lo que significa esta señal? Eso es una historia un poquito diferente. En esta señal lo que estamos viendo es esto que os he dicho, un sistema de dos objetos que al final chocan, y por fortuna, midiendo la distancia entre los picos y midiendo la altura de los picos, podemos medir la masa de esos objetos que colisionaron, cómo de rápido se estaban moviendo y también cómo de lejos están. Y lo que hemos aprendido gracias a esta señal es que esto lo emitió una pareja de agujeros negros, uno de ellos de 35 veces la masa del Sol y otro de ellos de 30 veces la masa del Sol, que al final de su baile estaban moviéndose casi a la velocidad de la luz, creo que era el 99% de la velocidad de la luz, dando vueltas uno en torno al otro. Por eso duró esto tan poco, claro. En ese tiempo dieron unas cuantas vueltas, pero para ellos fue algo extremadamente breve. Y al final chocaron, formaron un solo agujero negro. Los agujeros negros han de ser más o menos esféricos, depende de si están dando vueltas o no, pero claro, cuando se juntaron aquello tenía forma de patata. Entonces, mientras el objeto tenía forma de patata, empezó a vibrar de forma muy violenta, emitió ondas gravitacionales, que son estas de aquí, y luego ya, cuando pasó a tener la forma que tenía que tener, se cayó. Se llegó a la estabilidad. Tengo aquí un vídeo que voy a pedir por favor que nos pongan, que lo hizo la gente del LIGO, simulando cómo debió de ser esa colisión que ellos han visto. Aquí lo tenemos, un agujero negro grande y uno más pequeño. Fijaos que los agujeros negros son simplemente negros, ¿vale? Y lo que vemos es las lentes gravitatorias que hay a su alrededor. Hemos tenido que poner algo de fondo para poder observar lo que estaba pasando, o de lo contrario no habríamos visto nada. Porque esta gente lo que está haciendo es distorsionar el espacio-tiempo.
No va a emitir ninguna cosa que veamos, no está emitiendo luz, no está emitiendo ondas de radio. Están distorsionando el espacio-tiempo. Lo vamos a volver a poner ahora y fijaos cómo mientras... Vuélvelo a poner, por favor. Fijaos cómo mientras ellos dan vueltas, todo esto parece que esté como moviéndose. Ninguna de estas estrellas se está moviendo, es el espacio el que se está moviendo. El espacio se mueve, distorsiona la luz y nosotros vemos este tipo de efectos. Y fijaos cómo al final, cuando se juntan, el espacio parece que vibra un poco y luego al final ya se queda estable y nada sucede. Giran muy rápido, se juntan, ¿ves? Vibra un poquito y ya ha llegado a la normalidad. Esto es el evento que creemos que emitió estas ondas gravitacionales. Esto es muy interesante porque es la primera vez que podemos mirar al universo utilizando algo que no sea ni luz ni partículas. Ahora estamos mirando al universo utilizando gravedad y estamos viendo señales gravitatorias, porque estas ondas gravitacionales son la manera en que la gravedad se mueve. Antes os he dicho que el problema de la gravedad de Newton es que se movía a velocidad infinita y que no sabíamos cómo llegaba entre el Sol y nosotros. Las ondas gravitacionales son las que nos dan la manera de que esto ocurra, nos dan la manera de que la gravedad se mueva. De hecho, si cogiéramos el Sol y lo quitáramos, lo que sucedería es que el espacio iría ¡pop! Y nosotros tardaríamos un rato en enterarnos de que eso ha pasado. Se emitiría una onda que llegaría hasta la Tierra, tardaría 8 minutos en llegar, y entonces nos enteraríamos. La gravedad se propaga utilizando este tipo de cosas. Cuando hay cambios en los sistemas gravitatorios, esto se ve gracias a ondas gravitacionales como estas que hemos visto. Entonces, voy acabando ya para que me podáis hacer alguna pregunta. Simplemente quiero que os quedéis con la idea de que todo esto que llamamos teoría de la relatividad salió de una disertación acerca de qué es la luz, de cómo se mueve la luz y de qué pasaría si pudiésemos alcanzar a la luz. A partir de ahí sacamos una serie de conclusiones que en principio son muy bizarras acerca de que el tiempo es diferente para observadores diferentes, que la manera en que vemos el espacio no es la misma según la velocidad a la que nos movamos, pero todas esas conclusiones están perfectamente comprobadas, simplemente solo suceden a velocidades muy grandes y nosotros no las vemos nunca. Después, a partir de ahí, se llegó a la relatividad general, que es una teoría de la gravedad, y eso permitió reparar algunos problemas que la gravedad tenía, como por ejemplo esto de que la gravedad se mueve a una velocidad infinita. Y a partir de esta relatividad general, que incluye a la anterior, tenemos una serie de consecuencias que son bonitas, como por ejemplo que la luz se ve afectada por la gravedad y se forman lentes gravitatorias, que puede haber objetos de los que la luz no pueda salir, que se llaman agujeros negros, y que hemos empezado a ver, aunque todavía no hemos visto bien. Lo que nos gustaría de verdad es ver el agujero negro, o sea, ver la esfera negra, pero eso no lo hemos podido hacer todavía. Hay un radiotelescopio que se va a construir en los próximos 10 años y que aspira a ver el gran agujero negro del centro de la Vía Láctea, pero no sabemos si lo va a conseguir. Digamos que va a estar en el límite cuando se construye. Y que también hemos descubierto, gracias a esta teoría, que la gravedad se propaga a través de ondas gravitacionales, que en los últimos 20 años los físicos nos hemos quejado de que siempre decíamos que íbamos a descubrir ondas gravitacionales el año que viene y ese año nunca llegaba. Bueno, pues ese año ha llegado ya, hemos conseguido descubrirlas, y eso quiere decir que el siglo XXI va a ser el siglo de observar el universo utilizando gravedad, y vamos a poder ver cosas que no veríamos utilizando luz. Los agujeros negros no emiten luz, pero en muchas circunstancias emiten ondas gravitacionales como motos. Eso quiere decir que posiblemente este tipo de experimentos nos van a abrir la puerta a los agujeros negros. Muchas gracias. Muy buenas. Antes has comentado que la luz sí que se mueve a una velocidad constante, y en realidad no nos movemos todos a la velocidad de la luz. En el espacio-tiempo, en realidad todos nos movemos a la velocidad de la luz, tengamos o no más. No. Quiero decir, la velocidad de la luz es una velocidad que solo se pueden mover los objetos que no tienen masa. Los que tenemos masa tenemos inercia, y para llegar a la velocidad de la luz hemos de acelerar y necesitamos energía infinita. No sé por qué dices que todos nos movemos a la velocidad de la luz. A ver, si tienes en cuenta el tiempo, o sea, tú en realidad cuando estás quieto, tú te mueves en el tiempo. Vale, sí, claro, avanzamos en el tiempo. Si tú eres un rayo de luz, ¿vale? Para ti el tiempo funciona de otra manera.
Sí. Y te mueves en la dirección espacial, en la parte espacial. Si tú consideras en perpendicular el tiempo y el espacio, en realidad todo lo que existe se está moviendo a la misma velocidad. No, por varias razones. La más importante es que no podemos... Nosotros somos observadores, ¿vale? Vemos el espacio y medimos tiempos. Cuando tú te pones en el lugar de un rayo de luz para hacer eso, te estás poniendo en el lugar de un observador que no puede existir. Porque para llegar a la velocidad de la luz, ese observador necesitaría energía infinita. Y esa energía no está en ningún sitio. Es verdad que hay gente que, abusando un poco del lenguaje, dice que la luz ve el tiempo parado. Por esto que os he dicho, cuanto más rápido te mueves, más lento corre el tiempo, y tú lo que ves es que el resto del universo se mueve muy rápido, con lo que ves el resto del universo moviéndose a cámara lenta. Pero nunca llegas a moverte a la velocidad de la luz. Si alguien pudiera moverse a la velocidad de la luz, vería que el universo se para de repente. Pero eso no sucede. Porque no hay energía para llegar a esa velocidad. Pero si tú tienes en cuenta no solo el espacio, sino el espacio-tiempo, y tú consideras las dos dimensiones, las 4 dimensiones, las 3 espaciales y la temporal, un objeto que está parado se mueve ¿a qué velocidad? En el espacio-tiempo. Es que la velocidad es velocidad espacial, no es en el espacio-tiempo. Ya entiendo lo que quieres decir. En el espacio-tiempo lo que tienes es cuadrivelocidad, pero siempre que hablamos de velocidad estamos hablando de velocidad en el espacio. No, la parte temporal no la tenemos en cuenta. Ahora he entendido lo que querías decir. Es verdad que la componente temporal es ct, ¿no? Pero eso forma parte de un objeto que se llama cuadrivelocidad, y la velocidad física, la que determina cuánta es tu inercia, la que determina cuánto aumentará tu velocidad cuando te peguen el siguiente empujón, es la velocidad en el espacio. La parte de propagación en el tiempo no cuenta para eso. Podéis hacer preguntas más fáciles, ¿eh? Él es físico. Sí, es que él sabe. Hola, bona vespre. Muy buenas. Volia fer una pregunta en relació als coneixements matemàtics d'Albert Einstein. Sempre s'ha parlat de la seva formació matemàtica, però no es diu res de la seva dona i en quina mesura va col·laborar la seva dona en tirar endavant les teories que ell va fer. Hi ha tota una història desconeguda. Sí, i la pena és que probablement no mai sabrem exactament quan va contribuir. Sabem que al principi, quan Einstein era jove, abans de 1905, ells discutien de física, i és possible que algunes de les idees vingueren de Mileva, de la seva primera dona. Però no sabem exactament quines i quantes. I sabem que a partir d'un moment donat, no sé quin any és perquè no em sé la seva biografia bé, però crec que és com 1906 o una cosa així, es van separar i ja no van parlar més de física. Així és que la relativitat general probablement no té res de Mileva, la relativitat especial pot ser que tingui alguna cosa o pot ser que no. És veritat que sempre és útil que algú t'ajude a discutir, no? I a lo millor sense una bona discussió no arribes a la conclusió correcta, però qui és el pare de la teoria és impossible de dir, és completament impossible. La segona pregunta va en relació a la seva amistat que tenia amb Bertrand Russell. Per cert, que Bertrand Russell també va fer alguns escrits sobre la teoria de relativitat. Quina és la relació en aquest camp que vam tindre els dos? Segur que no estàs dient David Hilbert? No, Bertrand Russell és cap de Javen. I de fet, Bertrand Russell té escrit un llibre sobre teoria de relativitat. Vale, no el conec, la veritat. No sé, no tinc ni idea de quina pot ser la contribució de Russell. Sí que sé que n'hi ha una espècie de polèmica amb Hilbert, perquè Hilbert estava manejant unes idees similars a les de la relativitat general allà per 1913 o 14, però a posteriori Hilbert va dir que Einstein era el que ho havia entès bé i que ell tenia la teoria una mica verda encara. Però de Russell no sé res, la veritat. Moltes gràcies. Buenas noches. Buenas noches. Yo que tengo una duda. En la teoría de relatividad del general, hay en la coordenada espacio-tiempo, ¿sí? Intrínsecamente van unidas.
Pues lo digo que si van unidas intrínsecamente, os entiende así, porque yo puedo retroceder en el tiempo, yo puedo ir hacia atrás, yo ahora estoy aquí y no puedo ir hacia allá, pero en el espacio, perdón, pero en el tiempo no. Eso es lo que nos hace que no podamos retroceder en el tiempo. Esa es una muy buena pregunta. A ver, la razón por la que los físicos hablamos de espacio-tiempo y no de espacio y tiempo, cosas por separado, es porque todo esto que os he contado de que según cómo te muevas la percepción del tiempo cambia, según cómo te muevas ves que los objetos están más achatados o menos. Cuando te haces las matemáticas, lo que ves es que las matemáticas te mezclan el espacio y el tiempo, y que cuando tú estás alargando el tiempo es porque el tiempo de un observador está mezclando la percepción de espacio y de tiempo de otro observador. Y eso es lo que hace que espacio y tiempo estén intrínsecamente unidos, ¿vale? Cuando tú cambias de velocidad, tu medida del tiempo, tu imagen del tiempo y el espacio mezcla ambas cosas, aunque tú no lo ves como tal. Tú ves que siempre estás moviéndote al mismo tiempo y que el espacio es el espacio. Entonces, dicho esto, esa es la razón de que utilicemos el espacio-tiempo. Dicho esto, sin embargo, el tiempo tiene algo intrínsecamente diferente al espacio que no tiene que ver con la relatividad, que tiene que ver con la termodinámica, en realidad. Tiene que ver con que el mundo en el que vivimos es un mundo que sigue una línea hacia lo que los físicos llamamos la entropía, el desorden, ¿vale? Los procesos físicos tienen una dirección lógica, que es de estar más ordenados a estar más desordenados. Yo si cojo un huevo y le pego un golpe, el huevo se va a romper. Si cojo a un montón de trozos de yema y cáscara de huevo y le pego un golpe, no se va a formar un huevo. Entonces, cuando vemos la realidad, interpretamos que el paso de huevo a huevo roto es tiempo hacia adelante y el paso inverso es tiempo hacia atrás. Eso no tiene que ver con la relatividad. Es una cosa que se añade y que es la que nos da la flecha del tiempo en física. Entonces, esa es la razón de que no podamos ir atrás en el tiempo. Ir atrás en el tiempo supondría invertir ese orden lógico del orden al desorden. Buenas noches y muchas gracias. Lo primero, sobre ondas gravitacionales, tal vez lo haya dicho, pero yo no lo he entendido. ¿Dónde está ese observatorio europeo? El observatorio europeo está en Italia. Creo que igual se me ha pasado decirlo. Está cerca de Pisa, si no recuerdo mal. Y bueno, y referente a esto también, el hecho de que no se hayan encontrado antes es porque casualmente no ha habido ese choque de dos agujeros negros. Quiero decir, ahí hay una no sé, podemos estar esperando otra serie de años también tremendo hasta que vuelva a ocurrir las circunstancias, o era porque todavía no estaba bien. Bueno, nadie sabe responder a esa pregunta todavía, aunque creemos que no es por eso. Creemos que es porque es difícil estimar cómo de intensas son las ondas gravitacionales que llegan hasta nosotros por varias razones. En primer lugar, porque no sabemos cuántos sucesos intensos hay, y creemos que ahora hemos llegado al umbral en el que van a aparecer más de uno. Y de hecho, ya hay dos. Se observó en septiembre de 2015 y ya hay una segunda observación. Entonces, la gente cree que estamos con unos aparatos suficientemente buenos para ver un par de eventos al año o quizá 3. Y que cuando mejoren un poco vamos a pasar al rango de 20 o 30 al año. Y de hecho, la tecnología para pasar a más está ya haciéndose. Hay un cuarto observatorio que no he mencionado que se llama GEO-600. GEO-600 está en Alemania y no tiene precisión como para ver ninguno de estos eventos. GEO-600 no vio nada, pero es un demostrador de tecnologías y está ya ensayando las tecnologías de la siguiente generación. Entonces, yendo al grano, nadie lo sabe. Sí se sabe que se han visto ya un segundo evento, lo cual es buena noticia, y cuando veamos unos cuantos más sabremos si la frecuencia es de 2 al año, de 1 al año, de medio al año o de 5 al año. Pero es algo que no podemos decir, porque nos basamos en estimaciones de cuántas parejas de agujeros negros hay en el universo y cómo de lejos están, y eso no lo sabemos. Bueno, no sé si por cuestión de tiempo. Yo tengo una pregunta. Pues terminas tú.
Sí, la verdad es que, bueno, primero desde luego darte la enhorabuena. Yo no creo haber nunca oído una conferencia sobre relatividad tan clara como la que has hecho hoy. Y el esfuerzo de concentrarlo en poco más de hora y media, cuando te habían dicho 50 minutos, y necesitas una semana. Bueno, eso ya nos pasó ayer, con la ciencia forense. La verdad es que lo siento en ese sentido. Yo sabía que me iba a alargar, creía que no me iba a alargar tanto. Bueno, mucho de lo que ocurre cuando hablamos de estas cosas es que parecen como muy exóticas, ¿no? O sea, como muy de teoría, de los científicos que hacen estas cosas raras y tal. Luego realmente tienen muchas aplicaciones, y algunas aplicaciones son muy cercanas. Yo creo que sería interesante que comentases, supongo que tienes información, cómo la relatividad es imprescindible para algo tan útil a nuestra sociedad como es el sistema de navegación, el sistema GPS. Claro. Bueno, eso tiene una explicación muy sencilla. Hay un efecto que solo he mencionado de pasada en un momento dado. Os he dicho que la percepción del tiempo cambia según el movimiento. Cuando ves objetos que se mueven rápido, esos relojes se mueven lentos. Corre el tiempo más lento. También corre lento el tiempo de los relojes que están en campos gravitatorios intensos. Si tú tienes un reloj en la superficie de la Tierra y un reloj en la superficie de la Luna, el reloj de la superficie de la Luna va más rápido que el de la Tierra. Con el GPS, ¿qué es lo que tienes? Tienes satélites que están a 36.000 kilómetros de altura, están en órbita geoestacionaria y que por lo tanto están lejos del campo gravitatorio terrestre. Sus relojes se mueven rápido. Y sin embargo, esos satélites quieren predecir cosas que van a pasar aquí, en donde los relojes se mueven lentos. Si tú no tuvieses la relatividad general para relacionarte la diferencia de velocidad entre los relojes de arriba y los relojes de aquí, los satélites que hay a 36.000 kilómetros en 10 años dejarían de poder predecir nada. Pensarían que tú vas a estar a 50 metros de donde realmente estás, simplemente porque sus relojes están corriendo a una velocidad diferente. Entonces, si tú no tuvieras la relatividad para hacer esa corrección, no podrías hacer nada de GPS. Sí que es muy práctico esto que inventó Einstein, ¿no? Sí, vamos. Bueno, a ver, yo creo que va a ser muy práctico en el futuro, porque yo de verdad que creo que los humanos vamos a tener que irnos al espacio. Y cuando tengamos que irnos al espacio vamos a tener que utilizar este tipo de cosas. Hoy en día, bueno, afecta a estas pequeñas cosas en las que el espacio está presente, como el GPS. Bien, pues yo quería agradecerle. Lo siento, pues que no tenemos tiempo para más preguntas porque tenemos que... Perdón, es que soy un pesado. Tenemos que dejar el local. Agradecerle a Alberto pues la gran charla que nos ha dado y recordaros que mañana tenemos a las 11 en el Instituto Río Turia una actividad para los jóvenes, cómo practicar el método científico con un juego de cartas que se llama Eleusis. Y por la tarde tenemos a las 6 en Cuarchove un taller para toda la familia sobre legumbres, aprovechando que estamos en 2016, que es el Año Internacional de Legumbres, donde podremos verlas, tocarlas, degustarlas, utilizar los 5 sentidos. Bien, pues muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros.